Cuando mi cuñada, Marisol, invitó a mi hija Elena a un día divertido, dudé por instinto. Elena, mi pequeña de 10 años, nació con parálisis cerebral. Su condición hacía que ciertas actividades fueran difíciles, pero Marisol insistió en que sería algo sencillo. Un helado, una película, quizás un paseo por el Parque del Retiro. Usó ese tono excesivamente dulce que siempre empleaba cuando quería algo. Debía haber confiado en mis instintos. Marisol nunca hizo un esfuerzo real por conectar con Elena. Siempre parecía incómoda a su lado, ocultando su impaciencia con una cortesía forzada que cualquiera podía notar, excepto una niña inocente como mi hija. La forma en que miraba la silla de ruedas de Elena, como si fuera un inconveniente, un obstáculo para sus planes perfectos. La manera en que suspiraba cuando Elena tardaba más tiempo en responder o necesitaba ayuda para comer. Pequeños gestos que solo una madre podría notar, pequeñas heridas que acumulaba en silencio. A pesar de mis recelos, Elena estaba emocionada. Raramente tenía salidas como esta, y no quería que mis sospechas arruinaran su felicidad. La noche anterior, mientras le cepillaba el pelo antes de dormir, me habló sin parar sobre lo que haría con su tía Marisol. Sus ojos brillaban con una ilusión que me resultaba imposible apagar. ¿Crees que podamos ver esa película de princesas, mamá? La que tiene una canción sobre nunca rendirse. Me preguntó mientras yo trenzaba su cabello castaño. Le dije que preguntara a su tía, sabiendo que Marisol probablemente elegiría algo que ella quisiera ver, no Elena. Aquella mañana de sábado, preparé todo con meticuloso cuidado. Empaqué sus meriendas favoritas, galletas de canela que horneamos juntas los domingos, gajos de naranja pelados exactamente como le gustan, sin ninguna parte blanca, y un termo con chocolate caliente aunque estábamos en mayo. Revisé 2 veces su medicación, asegurándome de que las dosis estaban correctamente etiquetadas para cada hora. Incluí una muda extra de ropa por si acaso, su libro favorito para los momentos de espera, y su pequeño unicornio de peluche, Lucero, que la acompañaba a todas partes desde que tenía 3 años. Cuando Marisol llegó, 40 minutos tarde como era habitual, le di instrucciones detalladas sobre las necesidades de Elena. Le expliqué que no debía caminar más de media hora sin descansar, que necesitaba beber agua regularmente, que si se quejaba de dolor en las piernas debía sentarla inmediatamente. Le recordé los horarios exactos de su medicación y cómo administrarla. Marisol asintió distraídamente, con su teléfono ya en la mano, escribiendo mensajes a alguien que aparentemente merecía más atención que mis indicaciones. «No te preocupes tanto, Lucía», me dijo con ese tono condescendiente que reservaba para hablar de mi excesiva preocupación por Elena. «No es la primera niña con problemas que cuido. Mi amiga Carmen tiene un sobrino con algo parecido y siempre está bien cuando salimos. Relájate un poco». Quise corregirla, explicarle que cada niño con parálisis cerebral es diferente, que el caso de Elena requería atenciones específicas, que no era solo una niña con problemas, pero me contuve. Elena ya estaba en la puerta, con su vestido amarillo favorito y una sonrisa de oreja a oreja. No quería empañar su ilusión con una discusión. Antes de que se marcharan, me arrodillé junto a Elena, besé su frente y le recordé que le dijera a tía Marisol si necesitaba descansar o se sentía cansada. «Y llámame si necesitas cualquier cosa, cariño. Vendré a buscarte inmediatamente», añadí, colocando el teléfono móvil en el bolsillo lateral de su silla de ruedas. Elena sonrió. Esa sonrisa frágil y confiada que me rompía un poco el corazón cada vez que la veía. «Estaré bien, mamá», me aseguró con esa madurez impropia de su edad, esa que desarrollan demasiado pronto los niños que han pasado tanto tiempo en hospitales. «Tía Marisol dice que vamos a ver mariposas en el invernadero del parque». Observé cómo Marisol ayudaba a Elena a subir al coche con movimientos bruscos, sin la delicadeza a la que mi hija estaba acostumbrada. Vi cómo guardaba la silla de ruedas en el maletero con evidente fastidio, como si fuera una carga injusta que debía soportar. Cuando arrancó el motor, Elena me saludó con la mano desde la ventanilla trasera, y yo correspondí con una sonrisa que ocultaba mi inquietud. Viéndolas alejarse por la calle San Bernardo, sentí una opresión en el pecho, ese tipo de inquietud que se adhiere a tu piel, como la humedad en las tardes de tormenta en Madrid. Me dije a mí misma que solo estaba siendo sobreprotectora, pero en el fondo, algo en la forma en que Marisol dijo «la cuidaré bien»,
Resonaba en mis oídos como una advertencia. Volví al apartamento vacío, intentando ocuparme en tareas domésticas para no pensar. Limpié los cristales de las ventanas, reorganicé los libros del estante por colores, algo que Elena adoraba ver cuando volvía a casa. Preparé gazpacho para la cena, cortando los tomates en trozos perfectamente simétricos, concentrándome en la precisión del cuchillo contra la tabla. Pero con cada minuto que pasaba, la sensación de desasosiego crecía. Recordé la última vez que Marisol se había ofrecido a ayudar con Elena. Había sido en Nochebuena, en casa de mis suegros en Toledo. Elena había querido participar en los juegos familiares, y Marisol se había ofrecido a ser su compañera en el juego de las adivinanzas. Al principio todo iba bien, pero cuando Elena tardaba en comprender o en responder, Marisol empezó a mostrar signos de impaciencia. «Vamos, por Dios, es obvio», le susurraba con dureza. Al final de la noche, Elena estaba callada y retraída. Cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo que estaba cansada, pero sus ojos me contaban otra historia. Me senté en el sofá del salón, mirando el reloj de pared. Apenas habían pasado 2 horas desde que se fueron. Me obligué a respirar profundamente, a confiar en que todo iría bien. Después de todo, estaban en lugares públicos, rodeadas de gente. ¿Qué podría salir mal? El teléfono sonó justo cuando intentaba convencerme de que mis miedos eran infundados. No era el número de Marisol. Era un número que no reconocí al principio, pero que luego identifiqué como el móvil de Sofía, mi sobrina de 12 años, la hija mayor de Marisol. No debería haber estado con ellas hoy. Se suponía que estaba en casa de su padre. Con un presentimiento terrible oprimiéndome el pecho, contesté la llamada. 2 horas después de que se fueran, estaba doblando ropa limpia cuando mi teléfono sonó. Era Sofía, mi sobrina. Sollozaba tan fuerte que apenas podía entenderla. Su voz se quebró mientras decía: «Tía Lucía, mamá dijo que solo era una broma, pero no despierta, no se mueve». Mi sangre se heló. Dejé caer todo y exigí saber dónde estaban. Entre jadeos, Sofía describió una zona boscosa tranquila cerca de un antiguo minigolf abandonado en las afueras de Madrid. Se suponía que era parte de su día divertido. «¿Qué quieres decir con que no despierta?», pregunté, intentando mantener la calma mientras buscaba frenéticamente mis llaves y mi bolso. El pánico amenazaba con ahogarme, pero necesitaba mantener la compostura por Sofía, por Elena. «Mamá la empujó», sollozó Sofía, su voz apenas audible. Elena estaba cansada. Quería sentarse, pero mamá dijo que era una exagerada, que tenía que ser como las niñas normales. ¿La empujó? Mi voz sonó extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. «Sofía, ¿dónde está tu madre ahora?» «Está sentada en el coche», respondió en un susurro. «Dijo que no debería haberte llamado, que Elena solo está descansando. Pero tía, su cabeza... hay sangre». No recuerdo exactamente qué le dije a Sofía después. Creo que le pedí que se quedara con Elena, que no la moviera, que intentara mantenerla cómoda. Le prometí que llegaría lo más rápido posible y que llamaría a una ambulancia inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el 112. Cuando finalmente lo conseguí, mi voz salió en un torrente incoherente hasta que la operadora me pidió que respirara profundamente y explicara la emergencia con calma. Salí corriendo del edificio sin siquiera cerrar la puerta de mi apartamento. El ascensor tardaba demasiado, así que bajé los 5 pisos por las escaleras, tropezando 2 veces, golpeándome la cadera contra la barandilla, pero sin sentir dolor alguno. La adrenalina y el terror me propulsaban hacia adelante, hacia mi hija. Durante todo el trayecto en coche, seguí repitiendo las palabras de Sofía. «No despierta, no se mueve». Mi mente se precipitó hacia los peores escenarios posibles. ¿Era un accidente? ¿Elena había tenido una convulsión? ¿Marisol había pedido ayuda? Pero algo más oscuro se infiltró en mis pensamientos. El tono en la voz de Marisol cuando se había marchado, la forma en que siempre había resentido la atención que Elena recibía, los comentarios aparentemente inocentes pero cargados de veneno. Debe ser agotador tener una hija así. ¿Nunca piensas en cómo esto afecta a toda la familia? Si fuera mi hija, no la expondría tanto en público. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que me dolían.
Conduje por la M30 a una velocidad que en cualquier otro momento me habría aterrado, esquivando coches, ignorando bocinazos furiosos. En mi cabeza solo existía una ruta, la que me llevaba hacia Elena. El minigolf abandonado estaba en una zona apartada cerca del Pardo, un área boscosa al norte de Madrid. Había sido un lugar popular en los años 90, pero ahora estaba en ruinas, con sus figuras fantásticas descoloridas y sus pistas invadidas por la maleza. ¿Por qué Marisol llevaría a Elena allí? Era completamente inadecuado para una niña en silla de ruedas, lejos de cualquier ayuda médica, sin facilidades para sus necesidades. Cuando llegué, encontré el Seat León de Marisol estacionado torcidamente en un aparcamiento de grava. Sofía estaba de pie junto al coche, temblando, su rostro manchado de lágrimas. Llevaba un vestido de verano azul claro que ahora tenía manchas oscuras, que reconocí inmediatamente como sangre. Al verme, corrió hacia mí. «¡Tía Lucía! ¡Por aquí!», gritó, señalando hacia un pequeño sendero que se adentraba entre los árboles. Corrí pasando a su lado, con el corazón martilleando, y encontré a Elena tendida en el suelo cerca de una zanja poco profunda. Su cuerpo estaba torcido de forma extraña, su rostro pálido, sus ojos cerrados, su vestido amarillo, ese que había elegido con tanta ilusión esa mañana, estaba sucio y rasgado. Había sangre en su frente, formando un reguero que bajaba por su mejilla derecha, mezclándose con la tierra. Grité su nombre y me arrodillé, comprobando su respiración, superficial, pero presente. Su pulso era débil, irregular. Con manos temblorosas, llamé al 112 nuevamente, informando que ya había llegado y describiendo el estado de Elena con toda la precisión que pude reunir. «¿Dónde está la silla de ruedas?», pregunté a Sofía, que se había arrodillado al otro lado de Elena, sosteniendo su mano con delicadeza. «Mamá la dejó en el coche», respondió, su voz apenas audible. Dijo que Elena necesitaba aprender a caminar como los demás niños. A lo lejos, Marisol estaba de pie con los brazos cruzados, como si todo fuera una molestia leve. No se acercó, no preguntó por el estado de Elena, no mostró remordimiento alguno. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la suya, fingiendo interés en su teléfono móvil. La ambulancia tardó 17 minutos en llegar. Fueron los 17 minutos más largos de mi vida. Durante ese tiempo, hablé suavemente a Elena, acariciando su cabello, diciéndole que todo estaría bien, que mamá estaba allí, que la amaba más que a nada en el mundo. No sé si podía oírme, pero necesitaba decirlo tanto como ella pudiera necesitar escucharlo. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, tuve que apartarme para dejarles trabajar. Me quedé cerca, respondiendo a sus preguntas sobre la condición médica de Elena, sus medicamentos, sus alergias. Les informé sobre su parálisis cerebral, sobre sus convulsiones ocasionales, sobre la operación que había tenido 6 meses atrás para aliviar la espasticidad en sus piernas. Mientras estabilizaban a Elena y la preparaban para el traslado, un guardia civil se acercó a mí. Me preguntó qué había sucedido. Mi mirada se dirigió hacia Marisol, que ahora estaba apoyada contra su coche, fumando un cigarrillo con aparente indiferencia. «Mi cuñada», dije, la voz temblorosa por la rabia contenida. «Ella trajo a mi hija aquí. Mi hija tiene parálisis cerebral. No puede caminar sin ayuda. Y ella...». Mi voz se quebró. Sofía se adelantó entonces, valiente a pesar de su miedo. «Mi madre empujó a Elena», dijo claramente. Elena quería volver a su silla de ruedas, pero mamá dijo que era una mentirosa y una manipuladora. La obligó a caminar por ese tronco de allí. Señaló un árbol caído que cruzaba la pequeña zanja. Elena lloraba, decía que no podía, que tenía miedo, y entonces mamá la empujó. Se rió cuando Elena cayó. Dijo que así aprendería. El guardia civil tomó nota de todo, su expresión volviéndose cada vez más severa mientras Sofía hablaba. Me aseguró que investigarían lo sucedido y que tomarían declaración a todos los implicados. Me recomendó que me centrara en Elena por ahora, que fuera con ella en la ambulancia, y que ellos se encargarían de Marisol. Cuando subí a la ambulancia con Elena, vi por la ventanilla trasera cómo 2 guardias civiles se acercaban a Marisol. Ella gesticulaba exageradamente, secándose lágrimas invisibles, adoptando la postura de víctima que también había perfeccionado a lo largo de los años. A su lado,
Sofía permanecía con la cabeza baja, abrazándose a sí misma. Durante el trayecto al hospital, sostuve la mano de Elena entre las mías, sintiendo su fragilidad, la ligereza de sus huesos. Los paramédicos habían colocado un collarín alrededor de su cuello como precaución y habían cubierto la herida de su frente con un vendaje que ya comenzaba a mancharse de rojo. Sus párpados temblaron un par de veces, pero no llegó a abrir los ojos. «Van a estar bien», me aseguró uno de los paramédicos, un hombre joven con ojos amables. «Sus constantes son estables. En el hospital podrán hacer un escáner para descartar lesiones internas». Asentí, incapaz de formar palabras. En mi mente solo había espacio para una plegaria repetida: que Elena despertara, que estuviera bien, que no hubiera daño permanente, y junto a esa plegaria, una promesa: que Marisol pagaría por lo que había hecho. Esta vez no habría disculpas aceptadas, no habría «era solo una broma», no habría «no fue para tanto». Esta vez, Marisol enfrentaría las consecuencias. En el Hospital La Paz, Elena fue llevada inmediatamente a urgencias. Los médicos me dijeron que había sufrido un golpe en la cabeza y graves contusiones en el costado. Me preguntaron cómo había ocurrido y no pude responder con certeza. Marisol afirmaba que Elena se cayó de un banco mientras jugaba, pero las lesiones no coincidían con la historia. La observé sentada en la sala de espera, mascando chicle y desplazándose por su teléfono como si nada de esto importara. Cuando llegó la policía, les supliqué que investigaran. El agente García, un hombre de mediana edad con bigote canoso y ojos penetrantes, tomó mi declaración en una pequeña sala junto a la cafetería del hospital. Me ofreció un café que no bebí. Mis manos temblaban demasiado para sostener la taza sin derramar su contenido. «Señora Martínez», comenzó con voz grave, «necesito que me cuente exactamente qué sucedió hoy, desde el principio». Le relaté todo, cómo Marisol había insistido en llevar a Elena de paseo, mis instrucciones detalladas sobre los cuidados que necesitaba mi hija, la llamada desesperada de Sofía, lo que encontré al llegar al minigolf abandonado. Mientras hablaba, el agente García tomaba notas meticulosas, asintiendo ocasionalmente, interrumpiendo solo para pedir aclaraciones sobre algún detalle. ¿Su cuñada tiene algún historial de comportamiento agresivo o negligente hacia su hija?, preguntó cuando terminé mi relato. Dudé. ¿Cómo explicar años de pequeñas crueldades, de comentarios hirientes disfrazados de preocupación, de miradas despectivas cuando creía que nadie la observaba? ¿Cómo describir la forma en que Marisol siempre parecía incomodarse con la presencia de Elena, como si su discapacidad fuera contagiosa? «No ha sido abiertamente agresiva antes», respondí finalmente, «pero siempre ha mostrado impaciencia, resentimiento, como si la condición de Elena fuera una inconveniencia para ella personalmente». El agente García asintió, comprensivo. «¿Y su sobrina? ¿Confía en su versión de los hechos?» «Absolutamente», respondí sin dudar. «Sofía es una niña honesta y quiere mucho a su prima». Cuando regresamos a la sala de espera, encontramos a Marisol rodeada de varios miembros de nuestra familia que habían acudido tras enterarse del incidente. Mi suegra, Dolores, lloraba silenciosamente en un rincón. Mi cuñado Javier, hermano de Marisol y de mi marido fallecido, paseaba de un lado a otro con el rostro tenso. Y Marisol, en el centro de todo, interpretaba el papel de víctima angustiada a la perfección. «Fue un accidente terrible», exclamaba, gesticulando dramáticamente. «Me siento tan culpable. Si hubiera estado más atenta, si hubiera reaccionado más rápido». Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi en sus ojos algo frío, calculador, que contrastaba con su actuación desgarradora. Desvié la vista, incapaz de soportar su hipocresía. En ese momento, un médico apareció en la sala preguntando por los familiares de Elena Martínez. Me levanté de inmediato. «Soy su madre». El doctor Navarro, según indicaba su placa, me condujo a un pasillo más tranquilo. Su expresión seria me heló la sangre. «Su hija está estable», comenzó, y sentí que podía respirar de nuevo, pero ha sufrido una conmoción cerebral moderada y tiene 3 costillas fracturadas. También presenta contusiones severas en la cadera y el hombro izquierdo. ¿Está consciente?», pregunté temiendo la respuesta. «Acaba de despertar», respondió.
y una sonrisa cansada suavizó su rostro. Está desorientada, lo cual es normal tras una conmoción, pero ha preguntado por usted. Sentí que las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a desbordarse. ¿Puedo verla? Por supuesto. Pero antes, señora Martínez. Su tono se volvió más formal, profesional. Debo informarle que hemos notificado a servicios sociales sobre este incidente. Las lesiones de su hija no son consistentes con una caída accidental. La configuración y fuerza de los traumatismos sugiere que fue empujada con considerable violencia. Asentí, agradecida de que alguien más viera lo que yo veía. Eso es lo que ocurrió. Mi sobrina lo presenció. En ese caso, le recomendaría que presente una denuncia formal, dijo el doctor Navarro, por el bien de Elena. Cuando entré en la habitación donde estaban atendiendo a Elena, mi corazón se encogió al verla tan pequeña y vulnerable en aquella cama de hospital. Tenía un vendaje alrededor de la cabeza y varios monitores conectados a su cuerpo. Sus ojos estaban entreabiertos, nublados por el dolor y la medicación. «¿Mamá?», susurró al verme, su voz apenas audible. «Estoy aquí, mi amor», respondí, acercándome para tomar su mano con delicadeza. «Estoy aquí y no me voy a ninguna parte». Elena intentó hablar, pero las palabras parecían difíciles de formar. «Tía Mari, ella...» «Shh, no te preocupes por eso ahora», la tranquilicé, acariciando suavemente su cabello. «Solo descansa. Yo me ocuparé de todo». Mientras Elena se sumía nuevamente en un sueño inducido por la medicación, me senté a su lado, sosteniendo su mano, observando el ritmo constante de su respiración. En mi interior, una tempestad de rabia y dolor se agitaba sin control. Había confiado a Marisol la pieza más vulnerable de mi corazón, y ella la había tratado como una carga, como algo prescindible. Fuera, en el pasillo, escuché voces elevadas. Reconocí la de Javier, mi cuñado, y la de Sofía. Salí de la habitación para encontrarlos en medio de una acalorada discusión. «No puedes decir esas cosas de tu madre», exclamaba Javier, su rostro enrojecido por la ira. «Retráctate ahora mismo». Sofía, con los hombros hundidos pero la mirada desafiante, negó con la cabeza. «No voy a mentir, papá. Vi lo que hizo». Empujó a Elena a propósito. Javier levantó la mano, como si fuera a abofetearla. Intervine inmediatamente, colocándome entre ambos. «Ni se te ocurra, Javier», advertí, mi voz baja pero firme. «Si tocas a esta niña, te denuncio a ti también». Javier bajó la mano lentamente, la ira dando paso al desconcierto. «¿Realmente crees que Marisol haría algo así? A propósito, es su sobrina, por el amor de Dios. Pregúntale a tu hija», respondí, señalando a Sofía que ahora sollozaba silenciosamente. Ella lo vio todo. Javier miró a su hija como si fuera una extraña. Está confundida, traumatizada por el accidente. No sabe lo que dice. «Sí lo sé, papá», insistió Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá siempre ha sido mala con Elena. Dice cosas horribles sobre ella cuando cree que no la escucho. Dice que es una carga, que tía Lucía la utiliza para llamar la atención, que sería mejor si...» «¡Basta!», gritó Javier, pero era demasiado tarde. La verdad empezaba a abrirse paso. La historia de Marisol se desmoronó rápidamente. Sofía contó entre sollozos que su madre había llevado a Elena al minigolf abandonado después de pasar apenas media hora en el parque, que insistió en que caminara por un tronco caído sobre una zanja como parte de un juego donde competían por quién puede mantener el equilibrio. Pero Elena no podía mantenerse en pie sin apoyo. Sofía dijo que Elena lloró y quiso parar, pero Marisol insistió en que eso la endurecería. Y entonces, Elena cayó. Marisol no pidió ayuda. Simplemente se sentó allí, fumando un cigarrillo. Le dijo a Sofía que no dijera una palabra, y solo cuando Elena dejó de responder entró en pánico. El agente García escuchó todo el relato de Sofía, grabándolo como parte de la investigación oficial. Marisol fue interrogada durante horas, pero interpretó bien su papel, sonriendo, minimizando lo ocurrido, llorando en los momentos oportunos. Podía ver cómo se desarrollaba la manipulación, y temí que pudiera salir impune. Es su palabra contra la de una niña discapacitada y una niña asustada, me dijo el agente García con pesar.
Necesitaríamos pruebas más contundentes. Me senté en un rincón de aquella aséptica habitación de hospital, sosteniendo la diminuta mano de Elena entre las mías, mi rabia y mi dolor mezclándose en una tormenta que no podía contener. Observé el rostro pálido de mi hija, los vendajes que cubrían sus heridas, los moretones que empezaban a asomar en su piel de porcelana. Pensé en todas las veces que había permitido que Marisol se saliera con la suya, en todas las ocasiones en que había ignorado mi instinto por mantener la paz familiar. Nunca más, susurré a Elena mientras dormía, una promesa solemne. Nunca más permitiré que nadie te haga daño. Al otro lado de la ventana, Madrid comenzaba a encender sus luces nocturnas. En algún lugar de la ciudad, Marisol probablemente estaría cenando tranquilamente, convencida de que su acto de crueldad quedaría impune, como tantos otros antes. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era solo una madre protectora, era una guerrera dispuesta a todo por hacer justicia. El teléfono que descansaba en mi bolso vibró suavemente. Era un mensaje de Sofía. Tía Lucía, tengo algo importante que mostrarte, algo que puede ayudar a Elena. Apenas había estado en casa unas horas cuando Sofía se me acercó silenciosamente. Sus ojos aún estaban enrojecidos, pero su voz sonaba firme. Lo grabé, dijo. Mi respiración se detuvo. No fue a propósito, añadió. Pero estaba filmando mientras jugábamos. Está todo ahí. Tomé el teléfono de sus manos temblorosas y abrí el vídeo. Lo que vi me revolvió el estómago. Era un día soleado en aquel parque abandonado. La cámara, sostenida por las manos inexpertas de Sofía, se movía ligeramente, pero captaba perfectamente la escena. Elena estaba de pie junto a un tronco caído, sin su silla de ruedas a la vista. Se tambaleaba visiblemente, apoyándose en una rama que utilizaba como bastón improvisado. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación, esa expresión tan suya cuando intentaba complacer a los adultos a pesar de sus limitaciones. «Vamos, sobrinita», se escuchaba la voz de Marisol fuera de cámara. «No es tan difícil. Mi Sofía lo hace con los ojos cerrados, ¿verdad, cariño?» La cámara se movió brevemente hacia Sofía, que asintió sin entusiasmo, claramente incómoda con la situación. Luego volvió a enfocar a Elena. «Tía Mari», dijo Elena con voz temblorosa, «estoy muy cansada. ¿Podemos volver a mi silla? Me duelen las piernas». Marisol apareció en el encuadre entonces, acercándose a Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Ya quieres rendirte? Pero si acabamos de empezar a divertirnos». Su tono era dulce, pero había algo siniestro en su cadencia, como veneno oculto en miel. «No me estoy rindiendo», protestó débilmente Elena. «Es que me cuesta mantenerme de pie tanto tiempo». Marisol soltó una risita que me erizó la piel. «Eres toda una actriz, ¿eh? Tu madre te ha enseñado bien». Siempre exagerando para llamar la atención. El rostro de Elena se contrajo, dolido por las palabras crueles. «No estoy exagerando, tía. De verdad me duele. Mi madre dice que tienes que aprender a ser como los demás niños». Intervino la voz de Sofía detrás de la cámara, repitiendo evidentemente algo que había escuchado muchas veces. «Tu madre tiene razón», respondió Marisol, dirigiendo una mirada de advertencia hacia la cámara. «Y ahora, Elena, vas a cruzar ese tronco como una niña grande. Venga, demuéstrame que no eres tan inútil como pareces». Me quedé sin aliento ante la crueldad descarada. Elena, mi dulce y valiente Elena, intentó contener las lágrimas mientras daba un paso tentativo hacia el tronco. Su pierna izquierda, más afectada por la parálisis, se arrastró torpemente. «Tía, por favor», suplicó. «Tengo miedo de caerme. El tronco está muy alto». La zanja bajo el tronco no era profunda, quizás medio metro, pero para una niña con movilidad reducida representaba un peligro real. Marisol puso los ojos en blanco teatralmente. «Siempre con excusas. No me extraña que tu madre esté tan agotada. Debe ser agotador lidiar con tus quejas constantes». Elena agachó la cabeza, herida. Reconocí esa expresión. Era la misma que ponía cuando los niños en el colegio la excluían de los juegos, o cuando los adultos hablaban sobre ella como si no estuviera presente. Era una mirada de resignación, de alguien acostumbrado a ser tratado como una carga. «Lo intentaré», murmuró finalmente, sujetando con fuerza su rama bastón. Dio un paso hacia el tronco, insegura. La cámara captó claramente cómo temblaban sus piernas por el esfuerzo. Marisol se situó detrás de ella, impaciente.
Más rápido, que no tenemos todo el día, espetó. Mamá, intervino Sofía. Quizás deberíamos ayudarla o volver a por su silla. Tú cállate y sigue grabando, ordenó Marisol. Esto será divertido para ver después. La gran hazaña de la princesita. Elena había conseguido subir un pie al tronco cuando Marisol, claramente harta de esperar, la empujó bruscamente por la espalda. El impacto la hizo perder el precario equilibrio que mantenía. La rama que usaba como apoyo se deslizó de sus manos. Durante un segundo terrible, Elena quedó suspendida en el aire, con los brazos extendidos como si intentara abrazar el vacío. Luego cayó, con un ruido sordo que me perforó el alma. ¡Elena!, gritó Sofía, y la cámara se sacudió violentamente mientras corría hacia su prima. La imagen mostró a Elena en el suelo, inmóvil. Había aterrizado de costado, con la cabeza golpeando una piedra que sobresalía de la tierra. Un hilillo de sangre comenzaba a manar de su frente. «Mira lo que has hecho, mamá», sollozó Sofía. «Está sangrando. Tenemos que llamar a una ambulancia». La cámara captó a Marisol acercándose lentamente, sin prisa alguna. Se inclinó sobre Elena con una expresión que fluctuaba entre la irritación y una incipiente preocupación. «No seas dramática», respondió, aunque su tono ya no era tan seguro. «Solo se ha dado un golpecito. Seguro que está fingiendo para llamar la atención». Marisol sacudió el hombro de Elena, con más brusquedad de la necesaria. «Vamos, sobrina, deja el teatro, levántate ya». Pero Elena no respondió. Su rostro, vuelto hacia la cámara, estaba pálido y laxo, con los ojos cerrados. «Mamá, no se mueve», insistió Sofía, y pude escuchar el miedo creciente en su voz. «Creo que está muy mal». Marisol pareció entender finalmente la gravedad de la situación. Se agachó y comprobó el pulso de Elena con torpeza. Luego intentó incorporarla, sacudiéndola con creciente desesperación. «Elena, despierta. Venga, no me hagas esto. Despierta». La cámara captó el momento exacto en que el miedo reemplazó a la crueldad en el rostro de Marisol. No era preocupación por Elena, sino pánico por las consecuencias. «Mierda», murmuró. «Mierda, mierda, mierda». Se giró hacia Sofía, y por primera vez pareció notar que seguía grabando. Su expresión se transformó en una máscara de furia. «¿Qué cojones haces? Apaga eso ahora mismo». Marisol avanzó hacia la cámara con la mano extendida, como si fuera a arrebatarle el teléfono a su hija. El vídeo captó su rostro de cerca, desencajado por la rabia y el miedo. «No te atrevas a enseñarle esto a nadie», siseó. «Ha sido un accidente, ¿me oyes? Solo un estúpido accidente. La niña se cayó sola. Si dices otra cosa, te juro que te arrepentirás». El vídeo terminaba abruptamente ahí, probablemente porque Marisol había conseguido arrebatarle el teléfono a Sofía. Me quedé mirando la pantalla en negro, completamente horrorizada. Las náuseas me subieron por la garganta. Tuve que respirar profundamente varias veces para no vomitar allí mismo. ¿Cómo has conseguido recuperar el vídeo?», pregunté finalmente a Sofía, que me observaba con una mezcla de miedo y resolución. «Mamá borró el vídeo», explicó, «pero lo había subido automáticamente a mi nube. Cuando llegamos al hospital, mientras ella hablaba con los médicos, descargué una copia. Abracé a Sofía con fuerza, sintiendo un orgullo inmenso por su valentía. Has sido muy valiente, cariño. Muy, muy valiente». «¿Esto ayudará a Elena?», preguntó con voz pequeña contra mi hombro. «Sí», respondí, la determinación solidificándose en mi interior como acero fundido. «Esto lo cambia todo». Envié el vídeo a la policía inmediatamente. El agente García me llamó menos de una hora después. Su voz, normalmente profesional y mesurada, sonaba alterada. «Señora Martínez, hemos visto el vídeo», dijo. «Estamos emitiendo una orden de detención para su cuñada ahora mismo. Lo que ha hecho es un claro caso de agresión intencionada a una menor vulnerable». Cuando colgué, me senté en el borde de la cama, temblando. El alivio de saber que Marisol no escaparía a la justicia se mezclaba con un dolor tan profundo que me robaba el aliento. Las imágenes del vídeo se repetían en mi mente como una pesadilla. La crueldad deliberada, el desprecio en su voz, el momento del empujón, el cuerpo de mi hija cayendo indefenso. Sofía se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. «Tía Lucía»,
¿Crees que mi madre me odiará por esto? La pregunta me desgarró el corazón. Esta niña había tenido que elegir entre la lealtad a su madre y hacer lo correcto, un peso que ningún niño debería soportar. Tu madre está enfadada ahora, respondí con cuidado, pero algún día entenderá que hiciste lo correcto. A veces el amor verdadero significa impedir que alguien haga daño, incluso a sí mismo. No estaba segura de si Marisol llegaría a entenderlo alguna vez, pero necesitaba darle esperanza a Sofía. Ella asintió levemente, no del todo convencida, pero algo reconfortada. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de invitados, revisé el vídeo una vez más. Cada segundo era una puñalada, pero necesitaba grabar en mi memoria cada detalle, cada palabra cruel, cada gesto despiadado. Esto no era un simple accidente ni un momento de descuido. Era maltrato deliberado, crueldad calculada hacia una niña indefensa cuyo único crimen era necesitar más ayuda que los demás. Al día siguiente, cuando regresé al hospital, lo hice con una nueva certeza ardiendo en mi pecho. Marisol pagaría por lo que había hecho. Esta vez no habría escapatoria. El juicio duró 6 meses. Los abogados de Marisol intentaron pintarla como una mujer abrumada, estresada, sin el apoyo adecuado. Culparon a todos menos a ella. A mí, por delegarle responsabilidades. Al sistema por no proporcionar recursos suficientes para familias con niños de necesidades especiales. Incluso insinuaron que Elena había exagerado sus limitaciones y provocado su propia caída. Me senté en aquella sala de la Audiencia Provincial de Madrid durante cada testimonio, cada mentira, cada intento de borrar lo sucedido. El vídeo de Sofía fue la prueba central del caso, pero los abogados de Marisol lucharon ferozmente para que fuera declarado inadmisible, alegando que había sido obtenido sin el consentimiento de su cliente y que una menor no podía legalmente grabar a un adulto sin permiso. El juez Morales, un hombre de unos 60 años con ojos cansados pero penetrantes, desestimó estas objeciones. El vídeo muestra un presunto delito en curso. Declaró: el derecho a la privacidad no prevalece sobre la protección de un menor en situación de vulnerabilidad. Recuerdo el día que declaré. Llevaba un traje gris sobrio que había comprado específicamente para la ocasión, queriendo proyectar una imagen de madre responsable y serena, no la mujer destrozada y furiosa que me sentía por dentro. Cuando subí al estrado, busqué el rostro de Marisol entre el público. Estaba sentada junto a su abogado, una expresión estudiada de remordimiento en su rostro, pero sus ojos, aquellos ojos que conocía desde hacía 15 años, desde que me casé con su hermano, seguían tan fríos y calculadores como siempre. Señora Martínez, comenzó el fiscal Ortega, ¿podría describir la relación entre su cuñada y su hija antes del incidente? Respiré hondo. Era una relación distante. Marisol siempre pareció incómoda con la discapacidad de Elena. Nunca mostraba verdadero interés en conocer sus necesidades o en crear un vínculo con ella. ¿Hubo incidentes previos que le hicieran sospechar que su cuñada podría representar un peligro para su hija? Pensé en todas las pequeñas señales que había ignorado a lo largo de los años. Comentarios despectivos disfrazados de bromas, miradas de fastidio cuando Elena necesitaba ayuda adicional, la forma en que siempre encontraba excusas para no quedarse a solas con ella. Nunca hubo nada tan explícito como para hacerme temer por la seguridad física de Elena, respondí con honestidad. Pero siempre hubo señales, comentarios que minaban la confianza de Elena, impaciencia cuando mi hija no podía hacer las cosas al ritmo que Marisol consideraba normal, una constante comparación con otros niños que no tienen discapacidad. ¿Por qué entonces permitió que su hija saliera a solas con la acusada aquel día? La pregunta me golpeó como una bofetada, aunque la esperaba. Era la misma que me había atormentado durante noches de insomnio. Elena estaba emocionada por la invitación, expliqué, la voz ligeramente quebrada. Quería tener un día normal, como cualquier otra niña, y yo quería creer que mis sospechas eran exageradas, que Marisol podría ver a Elena como la niña maravillosa que es, no solo como una carga. El abogado defensor, Mendoza, un hombre corpulento con una voz sorprendentemente suave, se levantó para su turno. Señora Martínez, ¿es cierto que usted y la acusada han tenido una relación tensa desde la muerte de su esposo? Objeto, señoría.
intervino inmediatamente el fiscal. Irrelevante y pretende desviar la atención del caso. Al contrario, replicó Mendoza. Intento establecer un posible motivo para que la testigo exagere o malinterprete las acciones de mi cliente. Continúe, permitió el juez, pero cíñase a hechos relevantes para el caso. Me tensé, preparándome para el ataque. Nuestra relación cambió después de que mi marido falleciera. Sí, Marisol parecía resentir el tiempo y atención que su familia dedicaba a Elena y a mí. ¿No es más exacto decir que usted ha utilizado la condición de su hija para mantener a la familia de su difunto esposo atada a sus necesidades? ¿Que ha fomentado la dependencia de Elena en lugar de promover su autonomía? Sentí que la sangre me hervía. Mi hija tiene parálisis cerebral, señor Mendoza. No es algo que yo haya fomentado. He dedicado mi vida a ayudarla a ser lo más independiente posible, dentro de sus capacidades. Sin embargo, cuando mi cliente intentó precisamente eso, animando a Elena a intentar actividades que promovieran su autonomía, usted lo interpreta como un acto de crueldad. ¿Autonomía? La palabra salió como un látigo. ¿Llama a promover la autonomía a obligar a una niña que apenas puede mantenerse en pie a cruzar un tronco sobre una zanja? ¿A burlarse de ella cuando expresa dolor o miedo? ¿A empujarla deliberadamente? El juez intervino. Limítese a responder las preguntas, señora Martínez. Respiré profundamente, intentando recuperar la compostura. Lo que vi en ese vídeo no fue un intento de ayudar a mi hija, fue crueldad deliberada. El testimonio de los médicos que atendieron a Elena fue devastador para la defensa de Marisol. El doctor Navarro explicó detalladamente cómo las lesiones de Elena eran inconsistentes con una simple caída accidental. La contusión craneal presenta un patrón de impacto que indica una caída con impulso, no un simple tropiezo, explicó, señalando las imágenes de las resonancias en una pantalla. Y las fracturas costales muestran un patrón compatible con un impacto lateral fuerte, como si la niña hubiera sido empujada. Pero el momento más poderoso del juicio llegó cuando Sofía subió al estrado. Tenía 12 años, pero parecía mayor mientras juraba decir la verdad, su pequeña voz clara y firme. Vestía un sencillo vestido azul marino y llevaba el pelo recogido en una trenza. Parecía tan frágil y tan valiente al mismo tiempo que sentí mi corazón contraerse. Sofía, comenzó suavemente el fiscal, ¿puedes contarnos qué pasó aquel día en el parque abandonado? Sofía miró brevemente a su madre antes de fijar la vista en sus manos entrelazadas sobre su regazo. Mamá dijo que íbamos a pasar un día divertido con Elena, comenzó. Fuimos al Parque del Retiro primero, pero mamá se aburrió rápido. Dijo que Elena era demasiado lenta y que no podíamos hacer nada divertido con ella. ¿Qué ocurrió después? Mamá dijo que conocía un lugar mejor. Condujo hasta ese minigolf viejo y abandonado. Elena preguntó por su silla de ruedas, pero mamá dijo que no la necesitaría, que era hora de que aprendiera a ser normal. Sofía relató todo con una claridad dolorosa. Cómo Marisol había obligado a Elena a caminar por terreno irregular, cómo se había burlado de sus dificultades, cómo había ignorado sus quejas de dolor y cansancio. Describió el juego del tronco y cómo Elena había intentado negarse. Elena estaba llorando, dijo Sofía, su voz ligeramente temblorosa. Le dijo a mamá que tenía miedo, que no podía mantener el equilibrio. Pero mamá dijo que estaba exagerando, que era una manipuladora como su madre. ¿Y qué pasó entonces, Sofía? Elena intentó complacerla. Siempre intenta complacer a todo el mundo, añadió, y sentí lágrimas silenciosas deslizándose por mis mejillas. Intentó subirse al tronco aunque estaba asustada, y entonces mamá la empujó. ¿Estás segura de que fue un empujón deliberado? ¿No pudo ser que tu madre intentara ayudarla a mantener el equilibrio? Sofía negó firmemente. No. La empujó con fuerza, con las 2 manos. Y cuando Elena cayó, mamá se rió. Dijo, eso te enseñará. La sala quedó en silencio absoluto tras estas palabras. Incluso el abogado defensor parecía momentáneamente sin habla. ¿Y después de la caída? Continuó el fiscal. Elena no se movía. Había sangre en su cabeza. Le pedí a mamá que llamara a una ambulancia, pero ella dijo que Elena estaba fingiendo para llamar la atención. Solo cuando vio que realmente no despertaba empezó a preocuparse. El contrainterrogatorio fue brutal. Mendoza intentó hacer que Sofía se contradijera. Sugirió que había inventado la historia para complacerme.
Insinuó que yo la había manipulado para que testificara contra su madre. Pero Sofía mantuvo su versión con una firmeza sorprendente para su edad. ¿Por qué ibas a traicionar así a tu propia madre?, preguntó finalmente Mendoza, la frustración evidente en su voz. Sofía levantó la mirada, sus ojos encontrándose directamente con los de su madre por primera vez. «Porque quiero a Elena», respondió simplemente. «Y lo que mamá hizo estuvo mal. Papá dice que siempre hay que decir la verdad, incluso cuando duele. Cuando se leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no celebré. Simplemente exhalé, por primera vez en meses. Marisol fue condenada a 5 años de prisión, con evaluación psicológica obligatoria y prohibición de contacto con menores, incluida su propia hija. Mientras los guardias se la llevaban, nuestras miradas se cruzaron una última vez. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo un odio frío y calculador. Comprendí entonces que nunca entendería realmente lo que había hecho, que en su mente retorcida, Elena y yo éramos las villanas de su historia, no ella. Javier, mi cuñado, se acercó a mí después del veredicto. Parecía haber envejecido 10 años en estos meses. «Lo siento», dijo simplemente. «Debí haberlo visto. Debí haber protegido a Elena. Y a Sofía». No tenía palabras de consuelo para él. También había fallado a su hija, eligiendo creer a su esposa sobre la palabra de su propia hija. El camino hacia la reconciliación, si es que existía, sería largo y difícil. Salimos del juzgado bajo un cielo madrileño sorprendentemente azul. Elena esperaba en el coche con mi madre, ajena al drama final del juicio. Su recuperación había sido lenta y dolorosa. Las cicatrices físicas comenzaban a desvanecerse, pero las emocionales permanecían tan vívidas como el primer día. «¿Se acabó, mamá?», preguntó cuando entramos al coche. «Sí, mi amor», respondí, abrazándola con cuidado para no lastimar sus costillas aún sensibles. «Se acabó». Meses después del juicio, nuestro hogar comenzó a sentirse normal de nuevo. No el antiguo normal, sino un tipo más tranquilo y fuerte. Elena seguía teniendo pesadillas, y Sofía a veces se despertaba llorando. Pero sanábamos juntas, paso a paso, día tras día. El apartamento de la calle San Bernardo, que una vez me había parecido espacioso para Elena y para mí, ahora acogía también a Sofía la mayoría de los fines de semana. Javier, sobrepasado por la culpa y la responsabilidad, había aceptado agradecido mi oferta de cuidar de su hija mientras intentaba reconstruir su vida y la relación con su hija. Al principio fueron visitas tensas, cargadas de silencios incómodos y conversaciones forzadas, pero con el tiempo, Javier aprendió a ver realmente a su hija, a escucharla, a creerle. Una tarde de domingo, mientras preparaba la merienda en la cocina, escuché risas provenientes del salón. Me asomé silenciosamente y vi a Elena y Sofía sentadas en el suelo, rodeadas de piezas de un puzzle enorme que habían extendido sobre la alfombra. Elena sostenía una pieza entre sus dedos, con esa concentración intensa que ponía en las tareas de precisión. Sofía esperaba pacientemente, sin intervenir, permitiendo que su prima encontrara por sí misma dónde encajaba la pieza. «Ahí va», exclamó Elena triunfalmente cuando logró colocarla. Sofía aplaudió con entusiasmo genuino. «Eres genial con los puzzles», la elogió Sofía. «Yo nunca encuentro las piezas del cielo». Observé cómo continuaban trabajando juntas, Sofía ayudando ocasionalmente a Elena cuando una pieza resultaba demasiado difícil de manipular para sus manos afectadas por la espasticidad, pero siempre con respeto, siempre permitiéndole la mayor independencia posible. No había condescendencia en su actitud, solo amor y paciencia. En ese momento sentí una punzada agridulce. ¿Por qué no podía Marisol haber visto lo que esta niña de 12 años veía tan claramente? ¿Por qué no podía haber comprendido que Elena no necesitaba ser arreglada o endurecida, sino simplemente amada y respetada tal como era? Inscribí a Elena en un nuevo programa de terapia en el Centro de Recuperación Neurológica de Vallecas, que le ayudó a redescubrir la alegría a través de la música. 2 veces por semana, la llevaba a sus sesiones con Marta, una musicoterapeuta de voz suave y manos pacientes. Al principio, Elena se mostraba reticente, temerosa de cualquier actividad nueva desde el incidente, pero gradualmente, el ritmo constante del tambor, las vibraciones reconfortantes del piano
y la libertad de expresión que encontraba en aquella sala llena de instrumentos comenzaron a deshacer los nudos de miedo en su interior. ¿Sabes qué me gusta de la música, mamá?, me dijo un día mientras volvíamos a casa en el metro. Que no importa cómo la toques, sigue siendo música. No hay una forma normal de hacerlo. Esas palabras tan simples y tan profundas me dejaron sin respuesta, con un nudo en la garganta. Elena había captado una verdad que muchos adultos nunca comprenden, que la diversidad no es una desviación a corregir, sino una variación que enriquece el conjunto. Yo también buscaba mi propio camino hacia la curación. Me inscribí en clases para padres de niños con discapacidad, en cursos sobre trauma infantil, en cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender cómo proteger mejor a mi hija en un mundo que no siempre es amable con los vulnerables. Aprendí técnicas para ayudar a Elena a procesar lo ocurrido, para darle un lenguaje con el que expresar sus miedos sin que la abrumaran. Y lentamente, también aprendí a perdonarme a mí misma, por confiar en la persona equivocada, por no escuchar mis instintos, por no haber protegido a mi hija como debería. La culpa es una compañera insidiosa. Se introduce en tus pensamientos en los momentos más inesperados, susurrando acusaciones cuando estás más vulnerable. Pero cada vez que su voz se alzaba en mi interior, intentaba responder con compasión hacia mí misma. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías, me repetía. Y ahora estás haciendo todo lo posible para sanar. Una noche, mientras leía un cuento a Elena antes de dormir, un ritual que manteníamos desde que era pequeña, ella me detuvo a mitad de la historia. «Mamá», dijo con esa seriedad que a veces emergía en su rostro infantil, «¿crees que tía Marisol me odiaba?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Dejé el libro a un lado y busqué las palabras adecuadas, sabiendo que mi respuesta podría moldear la forma en que Elena entendería no solo lo ocurrido, sino su propio valor como persona. «No, cariño», respondí finalmente. «Creo que tía Marisol tiene mucho odio y dolor dentro de ella, pero no es por ti. Algunas personas no saben cómo manejar sus sentimientos difíciles y terminan lastimando a otros. Lo que te hizo dice mucho sobre ella y nada sobre ti». Elena asintió lentamente, procesando mis palabras con esa profundidad de comprensión que siempre me sorprendía. «Como Sofía», dijo después de un momento. «Ella también estaba triste porque su mamá está en la cárcel, pero no me lastimó. Eligió ser buena conmigo». «Exactamente», confirmé, maravillada por su intuición. «Todos elegimos cómo actuar, incluso cuando estamos heridos o asustados». Esa noche, después de que Elena se durmiera, me senté en el balcón de nuestro apartamento, contemplando las luces de Madrid. La ciudad nunca dormía completamente. Siempre había ventanas iluminadas, historias desarrollándose tras persianas semicerradas, vidas entrelazándose de formas que no podíamos imaginar. Pensé en todas las familias rotas por la violencia, visible o invisible, y en cómo intentábamos recomponernos a partir de los fragmentos. Había días buenos y días malos. Días en que Elena reía con abandono, en que jugaba con Sofía sin sobresaltos, en que parecía haber dejado atrás el trauma. Y había días en que un ruido repentino la hacía encogerse, en que se negaba a separarse de mí ni siquiera para ir al baño, en que lloraba sin motivo aparente. Los médicos lo llamaban trastorno de estrés postraumático. Yo lo llamaba el precio de la confianza traicionada. Pero incluso en los días difíciles, había pequeños momentos de triunfo. La primera vez que Elena aceptó ir al parque después del incidente. La primera noche que durmió sin despertarse gritando. La primera vez que mencionó a Marisol sin que le temblara la voz. Un sábado por la mañana, casi un año después del juicio, Elena, Sofía y yo decidimos hornear galletas. La cocina se llenó de risas, de harina esparcida, de pequeñas discusiones sobre la cantidad correcta de chispas de chocolate que debían añadirse a la masa. Elena, desde su silla adaptada que le permitía alcanzar la mesa, amasaba con concentración, la lengua asomando ligeramente entre los labios. Sofía decoraba cada galleta con meticulosa atención al detalle. «¿Sabéis?», dijo Sofía mientras dibujaba una cara sonriente con glaseado. «Creo que Elena es mi heroína». La miré sorprendida. «¿Por qué dices eso, cariño?». Sofía se encogió de hombros, como si fuera obvio. «Porque es la persona más valiente que conozco. Después de todo lo que pasó, sigue sonriendo».
Sigue confiando en la gente. Yo no sé si podría hacer eso. Miré a estas dos niñas, mi sobrina convertida en guerrera, y mi hija que había soportado más dolor del que cualquier niño debería conocer, y sentí que algo se expandía en mi pecho. Las dos sois mis heroínas, dije, atrayéndolas en un abrazo harina. Las dos. Porque incluso en el capítulo más oscuro de nuestras vidas, esas dos pequeñas habían escrito una historia de coraje, verdad y supervivencia. Una historia no de perfecta recuperación, porque algunas heridas nunca sanan completamente, sino de resiliencia imperfecta, de seguir adelante un día tras otro, de encontrar belleza incluso en medio del dolor. Mientras las galletas se horneaban, llenando el apartamento con su aroma dulce y reconfortante, Elena se acercó a mí con expresión seria. «Mamá», dijo, «¿crees que algún día dejaré de tener miedo? La honestidad siempre había sido nuestro pacto, incluso cuando dolía. No lo sé, cariño. Creo que el miedo nunca desaparece completamente, pero aprendes a vivir con él, a no dejar que te detenga». Ella asintió, satisfecha con mi respuesta. «Como mi fisioterapia», razonó. «No hace que mis piernas funcionen perfectamente, pero me enseña a usarlas lo mejor posible». «Exactamente así», confirmé, asombrada una vez más por su sabiduría. Aquella tarde, mientras veía a Elena y Sofía compartir galletas y secretos en el sofá, pensé en lo frágil y lo resistente que es el espíritu humano, en cómo podemos rompernos y volver a formarnos, diferentes pero enteros, en cómo las grietas pueden dejar entrar la luz. No sabía qué nos deparaba el futuro, si Marisol saldría algún día de prisión arrepentida o aún más amargada, si Javier encontraría la forma de reconstruir su relación con su hija, si las pesadillas de Elena eventualmente desaparecerían. Pero de una cosa estaba segura: pasara lo que pasase, enfrentaríamos el mañana juntas, con la fuerza que solo se encuentra al otro lado del sufrimiento. Y mientras tanto, viviríamos en estos momentos tranquilos de curación, en las risas compartidas durante una merienda, en el orgullo de completar un puzzle especialmente difícil, en la música que Elena ahora creaba con confianza creciente, en los pequeños, preciosos instantes que, unidos, formaban una vida que valía la pena vivir, a pesar de todo y por todo lo que habíamos sobrevivido.